El salario de base de cotización son variables. Estas percepciones se sumarán a los ingresos totales recibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre los números de días de salario denegado en este periodo. El ejemplo de determinación del salario base de cotización variable es dependiendo del ingreso de bimestre de julio o agosto. Las comisiones cobradas son de 12.500 y una diferencia de 13.674. El premio de productividad que se pueden llegar a cobrar dependiendo de los años de antigüedad o de registro nuevo es de 1.850 a 5.200. La suma de ingresos variables del bimestre serían de 14.350 a 43.874 pesos. Entre los días del bimestre de julio y agosto pueden llegar a tener vacaciones de 62 días, en ambos casos ya sea de los primeros 2 años a los segundos 5 6 años de antigüedad. El salario de base de cotización para el bimestre serían en total de 231.45 y 707.65. Eso es dependiendo al artículo 30 de la LSS en una fracción 2 del quinto párrafo encabezado. El salario de base de cotización mixto se compone de 2 salarios fijos y variables, entendiendo que a estas son percepciones y prestaciones, que conocemos previamente como importe o estipulaciones de contratos con cantidades fijas y otras condiciones para su pago, de igual forma como resultados de una relación subordinaria. Esto principalmente es lo que se llegan a pagar en oficinas, en contrataciones express o en empresas determinadas como fantasmas. Los casos de salario con base de prestación mínima de la LFT es una cuota diaria de 100 pesos a 250. Los factores de ingresos es del 1.46 y 1.04. El salario de integración física y fija es de 104.65 y 262.33. El salario para variables sería el de 149.36 y 55.23. Ahí hay una reducción dependiendo a los años de antigüedad que llevas trabajando en la empresa o en la sucursal, debido a que los que ya llevan antigüedad en ello comienzan a ganar un poco menos del porcentaje en salario por parte de variables. Y es cuando comienzan a ver los despidos o corte de personal. El salario de base de cotización mínima y mixtos es para las personas que apenas están ingresando o son capacitadas en ello, es de un 254,1. Y para las que ya llevan tiempo en esa empresa o sucursal, comienza a ser de 315,56. Eso es dependiendo igual al artículo 30 de la LSS y consultorio fiscal número 674. Con base en la determinación de integración fija, los años de antigüedad pueden ser de 2 a 4 años. Las vacaciones denegadas del artículo 76 puede ser de 8 a 12 días. Por porcentaje, la prima vacacional es de igual de un 25 a 35%. La prima vacacional en días son de 2 y 3. Los días de aguinaldo, según el artículo 87 de la LFT, es de 15 días. La suma de prestaciones mínimas es de 17 y 18. Es dependiendo a los años de antigüedad. Los de 2 años comienzan a ganar pues un poco menos, y los que ya llevan 4 años trabajando ahí se les da un porcentaje de prima vacacional igual, correspondiendo a que no pueden acelerar ese proceso o dar más tiempo, ya que es por parte de un artículo de la LFT. Los días del año que se elaboran son los 365, dependiendo si se toman vacaciones o no, se consideran también como trabajadas. Las prestaciones en porcentajes de proporción de los días denegados es del 0.0465 para las personas que llevan trabajando 2 años, y para las que llevan 4 años de antigüedad es del 0.0493. La unidad es de 1000 para ambas personas y el factor de integración de ingresos es del 1.46 y 1.49.
La determinación del salario para variables es dependiendo a los ingresos del bimestre. Este salario es la principal suma de ingresos de días y premios proporcionales cobrados. En esta ocasión la persona puede estar ganando un 12.6% más en cuestiones a horas extras o porcentajes fijos. La modificación del salario es correspondiente al patrón, ya que deberá avisar la modificación del salario para la cual detendrá diferentes fechas de acuerdo con la naturaleza de este documento y la conformidad del siguiente bimestre o periodo de trabajo. La modificación del salario se presenta en fijo, variable y mixto. Los días dentro de una modificación de salario fijo podría ser no mayor a 5 días hábiles después de una fecha que cambia el salario. En cuestiones a variables, dentro de un lapso no mayor a 5 días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio y septiembre, noviembre sobre los procesos variables del bimestre anterior. En esta modificación de salario variable solo se concentra en meses donde es un poco más fácil hacer los cambios que en los normales. Principalmente febrero, abril son meses en los que las empresas consideran que tienen más gastos y no podrían hacer una modificación de salario a todo el personal o a diferentes personas por área. El mixto, en este caso el mixto es en dos ramas diferentes. Es por el componente fijo o por el componente variable. Por el componente fijo, dentro de un lapso menor o mayor de 5 días hábiles después de la fecha en que cambia el salario. En esta ocasión, el mixto por componente fijo da que después de que tú recibes tu cheque o tu depósito o tu pago de bimestre, no puedes hacer tu cambio de modificación a salario. Tienes que esperar a la siguiente paga para que te puedan modificar tu salario, como quien dice, para dentro de 5 días o puede llegar menos tiempo. Y en tanto al mixto por componente variable es un lapso mayor a 5 días en los meses de mayo y julio, en un promedio variable del bimestre anterior. Esto es correspondiente al séptimo artículo de la Ley 34 de la LSS. Topes de inscripciones al salario base de cotización son los patrones que inscriben asegurados. Deberán considerar que ningún trabajador se podrá registrar con un menor salario mínimo vigente y no podrá ser mayor a 25 unidades de medida y actualización de la UMA. El mínimo y máximo podrían dividirse entre topes, valor e importe. El mínimo es un salario mínimo normal de 80 pesos con 4, el valor es igual 80 con 4 y el importe es 80 con 4. En un máximo es el 25% del UMA, que es a 75.49 y en el valor y en un importe de 1.887. Algo que a mí se me hizo relevante fueron los conceptos que no integran en un salario base de cotización, ya que estos incluyen como integrantes de un salario base de cotización de conformación de la LSS. Los integrantes pueden ser instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares. El fondo de ahorro, cuanto a las partes aportadas de un patrón a trabajadores iguales, quien no pueda retirarse en veces del año, así como cantidades importadas los fines de semana de carácter sindical. En este aspecto ya cuentan con un sindicato los que pueden llegar a ser oficinistas, doctores, inclusive las amas de casa ya pueden contar con ese recurso de tener un sindicato que les dé prestaciones para que ellas puedan trabajar más seguras y tener un mejor sueldo sin abusos. Otro sería las aportaciones adicionales de que un patrón convenga otorgar a favor de trabajadores por concepto de cuotas de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. Esto principalmente se muestra en las tiendas departamentales, ya que ahí es donde se consiguen más trabajos las personas de mayor edad y pueden tener diferentes prestaciones dependiendo a
sus capacidades y la edad en que se encuentran. Las aportaciones del Instituto de Fondo Nacional de la Vigencia para los Trabajos, el Infonavit, es donde se dan prestaciones para tener casas y demás. La participación de los trabajadores en las utilidades, el PTU. Y la alimentación y la habitación cuando se entregan de forma onerosa, entendiéndose como tal el trabajador pague por la cual de ellas con un mínimo del 20% del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Esto se aplica más cuando las personas de oficinas o encargados de viajes o rutas como la empresa Cali Mayor salen a hacer sus proyectos y planos fuera de la Ciudad de México. Ellos dan una cotización del 20% aparte del salario para pagar lo que son hospedajes, alimentos, comida, transporte. Las despensas, sí, otro punto sería las despensas en especie y en dinero, siempre cuando su importe no rebase el 40% de un salario mínimo general diario y vigente a la Ciudad de México. Los apoyos, despensas y demás que se les otorgan a niños, madres solteras, personas de bajos recursos, no pueden rebasar el salario mínimo, el 40% de un salario mínimo, ya que no sería justo para otras personas o no es considerado como justo. Las cantidades aportadas para construir fondos en algún plan de pensiones, establecimientos por un patrón o derivado de una contratación colectiva. Esto es cuando se hace como recaudación de fondos o beneficios para escuelas, centros para adultos mayores, o en algunos conceptos también se puede utilizar en la misma empresa, hacen un apartado o una especie de parque pequeño dentro de ella o de las instalaciones para que las personas que llevan más tiempo de antigüedad puedan considerar ahí pasar sus horas de descanso sin necesidad de salir fuera del trabajo. La cantidad aportada en tiempos extraordinarios entre los márgenes señalados de la Ley Federal del Trabajo. En caso de los instrumentos de trabajo, herramientas, ropa y las aportaciones adicionales que el patrón otorga por favor a sus trabajadores, es un concepto de cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Las aportaciones al patrón o derivados es el Infonavit, el PTU, las cantidades aportadas para construir fondos en algún plan de pensiones establecidos por un patrón derivado de contrataciones colectivas no tienen límites y se pueden entender a que se paga al trabajador por estos conceptos y no se integrará un salario a base a cotización. En conclusión a toda la investigación y lo que estuve buscando correspondiente a los PDFs de las páginas de la LFT, que fueron donde yo me centré, fue llegar a una conclusión de que es importante tener en cuenta que hay muchos patrones que no están integrando correctamente un salario base o una cotización, y sobre todo cuando el trabajador cumple años laborales, la autoridad no se da cuenta de que en estas circunstancias lo que ellos pueden estar utilizando o hacer son visitas periódicas con el objetivo de que paguen las cuotas obrero-patrones en la forma como se establece la Ley de Seguridad Nacional. Es necesario tener en cuenta el tipo de salario y su mecánica de integración. Con los análisis se determina dicho salario por parte de patrones. Con esto se evita que el pago sea incorrecto, haya multas o de condiciones junto con sus actualizaciones de recargas o sobre abuso laboral. Esto principalmente se hace para que las personas tengan un salario pues justo y que se les pague por lo que están trabajando y lo que están haciendo. El artículo de donde yo saqué mis conclusiones, para sacar mis conclusiones fue de un consultorio fiscal. Es un documento en el que yo me apoyé y principalmente es una cotización integral y nada más.